Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Creo que todos en algún momento de nuestra vida debemos toparnos contra una pared. Todos debemos en algún momento pasar por ciertas situaciones, por ciertas dificultades que hacen que nuestra vida dé un giro de 180 grados. eh, que nos hace morir, que nos hace cambiar por completo. Nuestra vida muchas veces se desmorona y solamente tenemos dos opciones. O nos dejamos morir con esa situación o la usamos a nuestro favor y renacemos. Está la historia del águila que a sus 40 años, con su pico curvado y sus plumas pesadas, se va a un lugar lejano de la montaña donde está solo, quiebra su pico pegándole contra una piedra. Imagínense el dolor que es eso. Y espera a que le crezca un nuevo pico, se arranca todas sus plumas viejas y crecen plumas nuevas. Este águila luego es como un nuevo renacer, ¿no? Se va volando y vive muchos años más. Es eso lo que nos pasa a nosotros cuando pasamos por ciertas dificultades. Hay un solo momento en la vida en donde la vida nos da ese golpe, en donde nosotros cambiamos por completo, pero por completo. Creo que en esos momentos es cuando no nos queda ni una pluma, no nos queda ni una pluma viva, se nos desgarró todo, todo lo viejo se fue y llega todo lo nuevo. Y te voy a contar un poquito mi historia, que muchos ya la saben, pero muchas veces yo considero que esos momentos de tanto dolor y esos momentos que nos hacen cambiar son los momentos más duros de nuestra vida, en donde a algunos les pasa una enfermedad, una operación, porque conozco de gente que se ha transformado a través de una enfermedad. Yo creo que en esos momentos es cuando Dios te dice, bueno, vení a mí, ¿no? Ahí es el llamado de Dios. Aunque nosotros no lo sepamos, aunque nosotros no seamos conscientes de eso, yo creo que es ahí donde Dios nos llama, porque si no fuera desde el dolor, no dejaríamos que Dios entre en nuestras vidas y en nuestros corazones y que nos transforme. Entonces, como te digo, hay gente que por una operación, por una enfermedad, en mi caso, por la muerte de mi padre, de mi papá, que fue muy duro. Pero bueno, otros por una ruptura amorosa quizás. Pero Dios nos llama en esos momentos. Y en esos momentos de tanta angustia, de tanto dolor, es cuando soltamos el control y necesitamos agarrarnos de algo. Y ahí yo creo que es cuando empezamos a creer en Dios, en la energía,
o en lo que sea, pero solo necesitamos que nos restaure ese dolor, que pare ese dolor. Entonces, te voy a contar un poco de mi historia. Yo era una niña que no sabía caminar directamente, o sea, te lo voy a contar, no es tan literal, pero realmente vivía en una cajita de cristal. Vivía en una cajita en donde mi papá tomaba todas las decisiones por mí. Él era un hombre muy exigente, muy perfeccionista, y él lo hacía desde el amor, porque él quería que yo fuera la mejor, pero que fuera la mejor desde su cabeza, desde su perfección. Entonces, él toda mi vida me manejó como yo debía vivir, ¿no? Digamos que desde el qué comer, en donde si no era mi papá quien estaba ahí, bueno, no comas esto, o que come esto, estaba mi mamá, o estaban los médicos, un nutricionista, siempre manejaron mis decisiones en qué comer, también cómo vestirme, ¿no? Esto te queda bien, esto no. Las veces que quería salir quizás con un vestido, con una falda, porque pensaba que quizás, porque me gustaba, o pensaba que me quedaba bien, no sé, era chica, adolescente y vos ves a otras mujeres que se lo ponen y vos también te lo querés poner. Y las veces que me mandaron a cambiarme, ¿no? A cambiarme de ropa. Porque no, mirá, esas piernas no te queda bien, ponete un jean. Y a mí me dolía. La verdad es que sí. Y, y la verdad es que hoy, claro, después yo me quería poner lo mío, lo que yo quería ponerme. Y, y claro, después ni siquiera me gustaba lo que me ponía, porque me lo criticaban tanto que ni siquiera me gustaba después, porque también a veces me escondía para poder salir vestida con lo que yo quería y, y después no me sentía bien, no me sentía cómoda, porque tenía esa voz acá, ¿no? Que me decía, no, eso no te queda bien, mira las piernas, mira. Y ya me sentía incómoda, no me gustaba. Eh, Me controlaba, bueno, obviamente mi papá me mantenía en esa época. Él nunca me hizo faltar nada, la verdad es que nunca me faltó nada, nunca. Es más, él siempre me daba de más. Cuando yo le pedía, él me daba de más. Pero así estaba ese, ¿y para qué lo querés? ¿No? Y ya cuando me iba haciendo más grande, a mí me embolaba porque, porque bueno, quería comprarme mis cosas, mis intimidades quizás, o no le podía estar diciendo todo lo que me quería comprar. Entonces quizás ahí tenía que mentir, ¿no? Pero mi papá en eso nunca, si quería salir me daba plata, si quería, o sea, en eso nunca me lo negó. Pero bueno, sí dependía mucho de él. Y después en la fábrica, cuando estuve 3 años viviendo o sea, 3 años trabajando con él, y también.
¿no? No tenía esa libertad financiera, no tenía esa independencia de decidir, de hacer. Dentro de la fábrica se hacía todo lo que él decía. Y si no, me hacía dudar, ¿no? Porque claramente yo no tenía este poder de decisión, porque nunca había tenido que decidir nada, porque siempre me había dejado llevar por mis padres, por un médico, por mi entorno, por mis amigos. Entonces, yo no sabía decidir, no sabía qué quería, qué me gustaba, ¿no? Porque quizás lo que yo creía que me gustaba, después lo cambiaba porque no, eso no está bien o no, me parece que no puede ser, ¿no? Siempre con esa duda y siempre buscando lo que al otro le gustaba, lo que el otro quería. Entonces, cuando mi papá fallece, bueno, para mí morirme físicamente o entrar en una depresión nunca fue una opción, porque bueno, siempre fue una persona en el que trabajó mucho en su crecimiento personal. Siempre fui una persona de aprender de mí, de las situaciones, o sea, en eso siempre busqué herramientas. Gracias a Dios, Dios siempre me puso a personas maravillosas que me ayudaban a, a darme cuenta que en la cárcel, digamos, en el que vivía, no era lo correcto y que yo tenía que salir a oponerme a eso. Pero bueno, yo no sabía cómo, yo le tenía miedo a mi papá y no porque fuera un malo, nunca me pegó, nunca nada, pero era respeto que yo le tenía. Entonces, nunca me iba a animar a salir. Entonces, bueno, cómo es Dios y cómo hace las cosas, que mi papá muere y a mí se me viene el mundo abajo. Y mi única opción era resurgir, ¿no? Salir adelante, hacerme cargo de una fábrica que, imagínense, con mi poder de decisión, con mi poder de inseguridad, con mi poder en ese momento de miedo. Yo le tenía pánico a las personas, yo le tenía miedo, yo no sabía hablar. Yo sentía que esa persona que iba a venir me iba a dar vuelta como una media. Ese era mi sentir, ¿no? Y bueno, nada, ¿a qué voy con esto? A que la vida te presenta situaciones de dolor en el que tenés que morir internamente para volver a nacer. Y yo con esa situación morí por completo, o sea, me destruyó. Destruyó esa Yuli que era antes. Y ahí entra Dios, ¿no? Sin que nosotros seamos conscientes, y empieza a limpiar, ¿no? A sacar esto sí, esto no, esto no, esto no. Y llega un punto en el que empezamos a no conocernos. Yo empecé a actuar de una manera en la que yo no me conocía. Claramente mi entorno empezó a ver que yo iba cambiando y quizás iba haciendo cosas en el que
les parecía extraño, ¿no? Pero ni yo misma lo entendía, ni yo misma me conocía las cosas que hacía. Y cuando empezás a cambiar, empezás a ser otra persona, o sea, físicamente sos la misma, pero internamente sos completamente otra persona. Y tu entorno se da cuenta de eso, ¿no? Lo ve y dice, che, ¿qué te pasa? O sea, estás tonta. Pero, bueno, saben las veces que mi familia me decía, vos que andás en esa nube, que ahora te pensás que sos, no sé, Dios, no me acuerdo qué fue lo que me dijeron. Pero bueno, era como yo me sentía. Yo empecé a descubrir una Yuli que no sabía que existía, que la había buscado por tanto tiempo. Yo era una mujer tan vacía, me sentía tan mal. Y cuando empecé a resurgir y empecé a conocerme, conocer esa Yuli que yo siempre había soñado. A ver, nunca supe qué era lo que quería, porque claramente lo que yo pensaba que quería no era mío, sino era de otros. Pero ahí es donde comencé, ¿no?, a descubrir qué era lo que yo quería. Empecé a dejar atrás tantas cosas, desde mi entorno de amigos, es realmente, yo los quiero mucho, los he querido muchísimo y hoy en día me duele muchísimo, pero necesitaba quedarme sola para, para entender quién era, para saber quién era, ¿no? Y yo ya no me sentía cómoda. Había muchas veces no me sentía cómoda porque mis horarios estaban cambiando, quería cambiar mis hábitos, mis horarios de levantarme, de comida, de ejercicio empezaron a cambiar y no empezaron a ser compatibles con mi ex entorno. Y bueno, con mi familia, o sea, es mi familia y bueno, trabajamos en el mismo lugar, pero como les digo, o sea, estaba esa cosa de que, ahora te pensás que sos María Teresa Calcuta. Bueno, no, yo estaba cambiando y empecé a actuar de ciertas formas en donde empecé o sea, me empezó a gustar de ayudar a otros, por ejemplo, aprendí a ayudar a otros. Mi alimentación cambió por completo. Antes, cuando era más chica, bueno, siempre he tenido problemas de adicción a la comida y, digamos, me comía platos de fideo blanco con queso, solo eso, en la noche, a reventar, ¿no? Y claro, yo pensaba que me encantaban, que era mi comida preferida, las pastas, y después me di cuenta que no. Yo lo hacía tan solo para llevarle la contra a mis padres, porque yo estaba muy enojada con ellos, que pobres, ellos me cuidaron como pensaron que era lo mejor, pero a mí me dolía. Pero
si no, ellos no me hubieran marcado el camino, si no me hubieran controlado, yo quizás pesaría 200 kilos. Y es gracias a ellos también que un poco yo me restringía. Pero bueno, en fin, aparte de eso, me di cuenta de que no, ni en Pepe hoy me como un plato de fideo. No, dame algo más rico, o sea, dame un pedazo de carne, ¿entendés? Entonces, como aparte de que, bueno, también he hecho un cambio de alimentación por salud y por querer estar mejor, obviamente, pero me di cuenta de esto, ¿no? Hoy en día los fideos, no, o sea, no, dame un pedazo de carne, un buen pedazo de carne, o sea, yo con eso soy mucho más feliz que comiéndome un plato de fideos. Eh, Empecé a ver que me gustaba la lectura, que me gustaba leer libros, que empecé a leer libros y decía, wow. Claro, yo antes leía libros de novela, de qué sé yo. Y hoy leo libros de crecimiento personal y me encantan. Y ni hablar, bueno, la Biblia ha roto todos mis esquemas. Leer la Biblia ha sido como, o sea, nunca me imaginé estar leyendo la Biblia. Y que dentro, o sea, dentro de la Biblia está la vida. O sea, hay cosas que yo leo y que descubro que digo, wow, hasta esto está acá y te muestra el camino de hacia dónde o cuáles son las cosas correctas. Bueno, empecé a actuar con mucho más amor. Sí, a ver, no es que fue de un momento a otro. Yo fui aprendiendo en esto, ¿no? Y me fui equivocando también. No, bueno, debería haber hecho tal o cual cosa en esta situación. Empecé a actuar con mucha más paciencia, mucho más tranquila. Empecé a entender que Dios, me puedo apoyar en Dios, que Dios está ahí. Y bueno, ahí es donde a veces me pasaba que hacía algo, ¿no? Pasaba algo y yo actuaba de una manera en donde después decía, la Yuli de antes esto hubiera hecho un quilombo. O sea, hubiera sido una situación, tremendo drama, ¿no? Porque era un drama mi vida. Y sin embargo, actué de tal o cual manera o digamos, tranquila o con amor o con tranquilidad o con paciencia. Y yo misma me sorprendo de mí misma, de cómo uno va cambiando, ¿no? Y qué lindo es ser conscientes de ese cambio. Qué lindo es empezar a ver para atrás quiénes éramos, cómo vivíamos, cómo nos sentíamos y cómo existe un quiebre en nuestra vida que hace que todo eso muera, que todo eso quede atrás. Y cómo ahora empezamos a vivir mucho más tranquilos, mucho más felices, eh, creciendo constantemente, aprendiendo constantemente y qué maravilloso es ver el antes y ver el ahora, ¿no? Yo me siento tan orgullosa de mí misma, de todo lo que he cambiado, de todo lo que Dios ha hecho en mí, ha obrado en mí y ha hecho que
que mi vida cambiara por completo y que lo único que me importa es eso. No quiero volver a vivir nunca más en esa Yuli, en ese ser que era tan débil, tan que en realidad quizás su vida era, no era, para los ojos de otros quizás, no era una mala vida, ¿no? Pero yo lo sufría como que fuera el mismo infierno. Y hoy agradezco todos los días, realmente agradezco cada lágrima, cada dolor, cada sufrimiento, cada noche de llanto, cada miedo, cada cosa que dejé atrás. Hoy agradezco cada una de esas cosas, porque me trajeron hasta acá, me trajeron a ser esta mujer que soy hoy, esta mujer con la que siempre soñé ser, en donde fue todo tan perfecto, y hoy lo agradezco, agradezco cada momento. Y sobre todo lo agradezco porque aparte de haberme hecho ser la mujer que soy hoy y de traerme hasta acá, es que hoy puedo compartirlo con otras personas. Eso es lo que más me llena el alma, lo que más me llena el corazón, es poder compartirlo con otras personas, poder ayudar quizás a otra persona desde mi experiencia, desde lo que yo viví. Entonces, eso es lo que más me emociona, más me llena el alma y me siento sumamente feliz. Me siento feliz de poder ayudar a otros desde mi experiencia. Así que decirte que si estás pasando por un momento duro, quiero decirte que es lo mejor que te está pasando en la vida. Que no es el fin del mundo como uno piensa. Y que uses ese dolor para resurgir, para salir adelante, para matar a ese yo que está vacío, ese yo que se siente mal, que está triste. Matemos a ese yo, resurjamos, vayámonos para adentro, curémonos nuestras heridas, perdonémonos, perdonemos a otros y salgamos como el águila a volar y a vivir muchos años más, pudiendo llevar nuestra experiencia a otros, pudiendo ayudar a otros a que resurjan, a que a que se sientan completos también ellos y que sepan que existe un Dios que nos ayuda, existe algo superior que está con nosotros y que tan solo debemos abrirnos, debemos rendirnos a su voluntad y que nos va a llevar a lugares mágicos y magníficos, porque cuando Dios entra en tu vida, suceden cosas mágicas, cosas que muchas veces son de película y decís, esto no queda otra que sea, esto es de Dios, ¿no? Entonces,
abrite, permitite que Dios entre, que Dios obre, sabiendo que la meta que está mucho más adelante es el sentirte plena, el sentirte en paz, en sentirte tranquila y que pasen cosas maravillosas. El redescubrirte, el redescubrir cada cosa nueva de vos mismo que te sorprendés y decís, wow, no puedo creer hoy ser esta persona o hoy hacer esto que me gusta. Cuando nos independizamos de corazón internamente, porque es independizarse de todo el resto, de todo el mundo, y es empezar a vivir por nosotros mismos, a tomar nuestras propias decisiones, a decir, yo soy esto, ¿no? Qué importante es independizarse de todo lo que los otros nos hicieron creer y en realidad empezar a mirarnos y empezar a conocernos. O sea, eso a mí me parece increíble y maravilloso. Así que si estás pasando por un mal momento, es un momento, como dice Dios en la Biblia, es un momento para alegrarse mucho, para permitir que crezca, porque eso te va a transformar y va a hacer que seas una criatura nueva en Cristo, en Dios. Y si no lo estás pasando, si ya lo pasaste, seguí confiando, seguí para adelante, que el camino con Dios es mágico y es maravilloso, realmente. Bueno, espero que te haya servido, que te haya gustado y ese es mi gran propósito, poder ayudar a otros desde mi proceso, desde mi historia, para que yo y muchos más podamos seguir creciendo. Así que espero que tengas un hermoso día lleno de amor, lleno de paz y que seas siempre muy, muy feliz. Que estés muy bien. Chao, chao.